Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Llega un día más, el momento de repasar las noticias más importantes del día, un día marcado por el conflicto, por la tensión en Oriente Medio y ojo porque hay noticias importantes, como por ejemplo Netanyahu, que avisó a Biden de que va a ser una guerra larga y difícil. También hay declaraciones por parte de Zelensky. El presidente ucraniano está de alguna forma aprovechando este momento para comparar la crisis, el conflicto en Oriente Medio con la actuación por parte de Rusia. Tenemos precisamente noticias importantes en torno a Rusia, en torno a las elecciones y también la propia Rusia acusando a Estados Unidos de aprovechar este momento y también de tener un enfoque bastante destructivo. También les contaremos noticias durante los próximos minutos, noticias importantes de Bielorrusia, de la advertencia que está haciendo a Occidente, bueno, muchas cuestiones importantes a tratar y analizar en los próximos minutos. Empezamos, como no, con el foco puesto en Oriente Medio, el foco puesto en Israel y en concreto en su primer ministro, en Benjamin Netanyahu, que avisó en el día de ayer al presidente Joe Biden de que Israel no tiene otra opción que desencadenar una operación terrestre en Gaza. Dice que tenemos que entrar, no hay otra opción. El líder israelí, según apuntan algunas fuentes, señala que la respuesta de su país al ataque de Hamas en los próximos días y semanas va a ser, desde luego, evidente, no le queda otra opción y además dice que va a ser una guerra larga y difícil. Dice que tenemos que entrar, que no podemos negociar en estos momentos. Esto es lo que dijo Netanyahu a Biden y de alguna forma aseguraba que Israel no tiene otra opción que responder con fuerza porque un país no puede mostrar debilidad en Medio Oriente. También dice que necesitan restaurar la disuasión. Según apuntan algunas fuentes, Biden no intentó presionar a Netanyahu y tampoco convencerlo de que llevara a cabo una operación terrestre. Vamos a hablar también de Rusia. Ya se está ofreciendo para colaborar, para mediar de algún modo, y es que Rusia y la Liga Árabe deberían contribuir a poner fin al derramamiento de sangre en el conflicto palestino-israelí. Esto es lo que ha afirmado hace apenas unas horas el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que dice, apunta, asegura que Rusia y la Liga Árabe y además todos los miembros de esta organización pueden y deben contribuir a resolver estos problemas. En primer lugar, sobre todo, poner fin al derramamiento de sangre y al sufrimiento de los civiles. Además, Lavrov se subrayó que además de poner fin a los combates y encontrar una solución a la cuestión de los civiles, están sufriendo enormemente las circunstancias actuales. Dice que es crucial prestar mucha atención a los factores que han impedido una solución duradera a este conflicto. De hecho, el ministro también señaló que es necesario analizar a fondo las razones por las que el conflicto no se ha resuelto durante décadas. Seguimos con el foco puesto en Israel, en concreto en el ministro de Defensa israelí, de Yoav Gallant, que también ha anunciado hace unas horas que ha ordenado el bloqueo total de la franja de Gaza. Esto significa que el enclave palestino va a quedar sin suministro de electricidad, alimentos y combustible en medio de la guerra entre Israel y el movimiento islamista de Hamas. Apunta que ha dado una orden que van a imponer un asedio completo en Gaza y que están luchando contra terroristas bárbaros y van a responder en consecuencia. De hecho, apunta que no habrá ni electricidad, ni alimentos, ni combustible en la franja desde Israel. Esto es lo que apunta precisamente el ministro de Defensa, Gallant, que dice que se encuentra llevando a cabo una evaluación de la situación operativa en el Comando Sur del Ejército junto con el jefe del comando, Yaron Finkelman. Además, Israel, hay que recordar que ya sostiene un bloqueo por aire, tierra y mar sobre la franja de Gaza desde 2007, cuando Hamas tomó el control del enclave que con 2,2 millones de habitantes cuenta con una sola central eléctrica que necesita combustible para funcionar y abastecer a hospitales, viviendas y refugios. Más noticias sobre Israel. En este caso, el ejército ha asegurado haber recuperado el control de los enclaves del sur de Israel atacadas en la ofensiva de Hamas en la zona fronteriza con Gaza. Esto es lo que ha declarado el general Daniel Hagari en el tercer día de combates desde que Israel declarase el estado de guerra después del ataque masivo y sin precedentes de Hamas, aunque eso sí ha admitido que todavía quedan terroristas en la zona. De momento, apunta que se ha evacuado completamente a la población de 15 de las 24 comunidades fronterizas con la franja de Gaza y que además están en vías de completar la evacuación en las próximas horas. Sigue el caos en Israel y también están aprovechando bandas de piratas informáticos en plena batalla encarnizada entre Hamas y Israel con las autoridades israelitas que están pidiendo a sus ciudadanos que no salgan de casa. Hay varios medios de comunicación, como es el caso de Jerusalem Post, que llevan varias horas caídos. También hay algunos individuos, algunos piratas que están intentando provocar el caos a través de la aplicación Red Alert. Es una aplicación que se utiliza en el país para alertar del peligro de misiles en tiempo real, donde en esta aplicación se ha lanzado una alerta falsa de guerra nuclear. En concreto ha sido el grupo activista pro-palestino Einon Ghost, que está
supuestamente después del ataque de esta aplicación, según están informando algunos investigadores de la firma de ciberseguridad Group IB. A través de una vulnerabilidad encontrada en la aplicación, este grupo de piratas podría haber lanzado una alerta de bomba nuclear a los usuarios de esta herramienta móvil. De hecho, la banda también lo ha reconocido en su propio canal de Telegram. Este conflicto empieza a tener algunas consecuencias. De hecho, Bruselas ya ha anunciado que va a suspender la ayuda humanitaria a Palestina después del ataque de Hamás contra Israel. La Comisión Europea ha suspendido este lunes de forma inmediata todos los pagos de ayuda humanitaria a Palestina como consecuencia de la escalada de terror brutal contra Israel. Esto es lo que ha anunciado el comisario europeo de ampliación Oliver Bargelji. De hecho, Bruselas revisará además toda la política de desarrollo a Palestina, que Bargelji cifró en 691 millones de euros, así como las nuevas propuestas presupuestarias para este año 2023. Apunta que no pueden seguir como de costumbre. De hecho, Bargelji pidió abordar las bases de la paz, la tolerancia y la coexistencia en la región de Oriente Próximo y añadió que la incitación al odio, la violencia y la glorificación del terror han envenenado las mentes de muchas personas. Bruselas decidió suspender la ayuda humanitaria a Palestina, pese a asegurar que cuenta con mecanismos para verificar que los fondos no acaban en manos de organizaciones como el grupo islamista Hamás, al que considera terrorista. Y hay más consecuencias, más declaraciones, en este caso por parte de Rusia. Ojo, está acusando a Estados Unidos de tener un enfoque destructivo en esta guerra palestino-israelí. Ha condenado la violencia contra judíos y palestinos en Israel y los territorios palestinos, pero ojo, porque Rusia también está criticando a Estados Unidos por lo que dijo que fue ese enfoque destructivo que había ignorado la necesidad de un Estado palestino independiente. El Kremlin pidió el retorno a la paz y además dijo que estaba extremadamente preocupado de que la violencia pudiera escalar hasta convertirse en un conflicto más amplio en Medio Oriente. Rusia, que tiene relaciones con países árabes como Irán y Hamás, así como con Israel, ha dicho que Occidente había ignorado la necesidad de un Estado palestino independiente dentro de las fronteras de 1967. En concreto, el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, ha condenado la violencia, pero ha dicho que Occidente era miope si creía que podía simplemente condenar los ataques contra Israel y luego esperar una victoria israelí sin resolver la causa de la inestabilidad, que es precisamente, según apunta Rusia, el propio problema palestino. Y mientras estamos inmersos en este conflicto, en este inicio de guerra, hay otros que lo pasan bastante mejor, y es que Joe Biden ha sido criticado en las últimas horas por haber organizado una barbacoa en la Casa Blanca, sí, este mismo fin de semana en medio de intensos combates entre las fuerzas israelíes y los militantes de Hamás. En concreto, el senador republicano de Missouri, Josh Hawley, ha sido uno de los que ha condenado a Biden por celebrar este domingo el evento para el personal de la Casa Blanca y sus familias, que incluyó una banda en vivo justo un día después de que Hamás lanzara su incursión sorpresa en lo que se convirtió en el día de combates más mortíferos en el conflicto Israel-Palestina desde hace décadas. De hecho, en su propia cuenta de Twitter, el propio Hawley aseguraba que mientras Hamás mantiene a los estadounidenses como rehenes, Joe Biden estaba disfrutando de un picnic con una banda en vivo. Dice todo esto mientras compartía además un informe de la propia Casa Blanca señalando que se podía escuchar música proveniente de la zona alrededor del Jardín de las Rosas. En la tarde del domingo, el informe también del grupo agregó que Biden y la primera dama estaban organizando una barbacoa para el personal ejecutivo residente de la Casa Blanca y sus familias. También hay declaraciones por parte de Ucrania, en este caso del presidente ucraniano de Volodymyr Zelensky, que ha dicho que la esencia de la agresión contra Ucrania y contra Israel es la misma, con la única diferencia, apunta a que por un lado está un Estado terrorista, que es el que ha atacado a Ucrania, y por otro está Israel, que fue atacado por una organización terrorista. Zelensky dijo que Irán no puede decir que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en Ucrania si sigue vendiendo vehículos aéreos no tripulados de Shahed a Rusia. De hecho, dice que Irán no puede desmarcarse de esta situación. El presidente ucraniano además agregó que la próxima semana va a trabajar junto con sus socios para garantizar la unidad del mundo en la guerra contra el terrorismo. De hecho, aseguró que ya hay varios eventos planeados y se refirió al abierto por Hamás en Israel como otro frente del terror contra la humanidad. En Europa empieza a haber cierta división, ciertas discrepancias, y es que Alemania y Austria han suspendido toda la ayuda a Palestina por un valor total combinado de 144 millones de dólares en respuesta a este ataque sorpresa y desde múltiples fuentes lanzado por Hamás contra Israel este mismo sábado. De hecho, un portavoz del gobierno alemán en Berlín ha dicho que la ayuda bilateral por valor de 125 millones de euros que vence
este mismo año y el próximo ha sido suspendida en espera de una revisión integral de cómo se estaba utilizando esta ayuda. También, como les decíamos, se ha detenido la ayuda austriaca por valor de 19 millones de euros a Palestina. De hecho, según apunta el propio ministro de Asuntos Exteriores, la extensión del terror es tan horrible que no podemos volver a la normalidad. Dice que por lo tanto van a congelar todos los pagos por el momento. Y de Europa volvemos a Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin ha afirmado que Ucrania no sobreviviría más de una semana si se detuviera la ayuda militar occidental. Esta declaración se produce justo mientras los aliados de Kiev siguen luchando por conseguir armas y equipos para donarlos a la nación por el conflicto que sigue teniendo lugar en los últimos meses. En una reunión organizada por un grupo de expertos con sede en Moscú, Putin dijo que Ucrania solo está sobreviviendo estos prácticamente 2 años de conflicto armado gracias a las donaciones multimillonarias que le llegan cada mes. Además, afirmó que si uno de los donantes se detiene, las defensas de Kiev van a colapsar y el país moriría en solo una semana. Dice que lo mismo se aplica al sistema de defensa. Imagínense que la ayuda cesa mañana, vivirá solo una semana cuando se queden sin munición. Y seguimos con el foco puesto en Rusia, en este caso en las elecciones, y es que el propio Kremlin cree que las elecciones presidenciales y parlamentarias de Rusia deberían celebrarse según lo previsto, independientemente de la operación militar especial que está teniendo lugar en Ucrania. Esto es lo que ha dicho el portavoz presidencial Dmitry Peskov, que ha dicho además que parten de la declaración del presidente Vladimir Putin, donde enfatizó la necesidad de cumplir con todos los requisitos de la democracia, la Constitución y, en consecuencia, que se lleven a cabo y que se celebren estas elecciones. Y de Rusia pasamos a Bielorrusia. Alexander Lukashenko ha advertido a Occidente de que no provoque a Vladimir Putin para que utilice armas nucleares. El bielorruso, un aliado desde luego bastante cercano de Moscú, ha dicho que las potencias occidentales van a recibir una respuesta devastadora de Moscú si deciden armar a Ucrania con misiles de largo alcance. De hecho, Lukashenko, durante una visita a un centro de entrenamiento militar, dijo que da la impresión de que los estadounidenses están presionando a los rusos para que utilicen las armas más terribles. Además, apunta que armar a Volodymyr Zelensky y su ejército equipándolos con misiles de largo alcance, incluso a una profundidad de 300 kilómetros, pues básicamente lo que van a hacer va a ser terminar enfadando a Rusia, y añadió que este avivamiento de las tensiones y la escalada va a conducir a una situación en la que la propia Rusia terminará tomando el botón rojo y lo terminarán poniendo sobre la mesa. Y terminamos con una última noticia en torno a Rusia. El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Mikhail Galuzhin, ha desestimado la posibilidad de un acuerdo con Armenia después de la ratificación del Estatuto de Roma. Dice que ellos estaban esperando que Ereván se abstuviera de dar este paso, pero ahora se ponen del lado de la Corte Penal Internacional y que en este paradigma no hay ninguna posibilidad de tomar en serio la propuesta de Armenia. Hay que recordar que anteriormente el Parlamento armenio ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional con 60 votos a favor y 20 votos en contra. La oposición, ya eso sí, ha advertido de que este documento no tiene nada que ver con los intereses de Armenia y además que persigue objetivos geopolíticos, lo cual pone en serio peligro sus relaciones ya de por sí dañadas con Rusia. Dicho documento será enviado al presidente de la República para su firma y se espera que la decisión entre en vigor en los próximos 60 días. Noticias importantes, seguimos con el foco puesto en Oriente Medio, en Israel, con muchos movimientos de última hora, noticias cuando menos preocupantes, con Rusia que se ofrece a colaborar, mientras Biden ha pasado este fin de semana de barbacoa, y sobre todo con Bielorrusia en las últimas horas también avisando a Occidente de las represalias que se podrían llevar a cabo si siguen apoyando de este modo a Ucrania. Seguimos con conflictos, tensiones geopolíticas que darán mucho que hablar y que analizaremos durante los próximos días aquí en Negocios Televisión.